Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Kleiber y en este video conoceremos el while y cómo se usa en WinDev. Además veremos otras cosas que nos mostrarán la potencia de los asistentes de funciones de WinDev. Bien, ¿qué es el while? El while es un ciclo o un bucle que está condicionado. Mientras la condición que nosotros pongamos se cumpla, las instrucciones se seguirán ejecutando de manera cíclica. Cuando esa condición ya no se cumple, el while se rompe o se termina y finaliza su ciclo. Bien, vamos a ver en WinDev cómo se utiliza lo que es el while. Vamos a crear nuestro proyecto como siempre, le damos aplicación de Windows o Linux. Vamos a ponerle aquí cómo se usa el while. Ese es el nombre de nuestro proyecto. Cómo se usa el while. Le damos siguiente, le damos siguiente. Va a ser para Windows en este caso. Se va a crear un proyecto en blanco, va a ser ejecutable de 32 bits y va a ser con ventanas. Le damos siguiente. No vamos a utilizar el SSM, le damos siguiente. Vamos a utilizar lo que son los prefijos, ya lo hemos visto en otros videos de qué se trata. Le damos siguiente y vamos a utilizar esta plantilla. Le damos siguiente. El lenguaje que vamos a utilizar en nuestro proyecto va a ser de español nada más. Le damos siguiente, no vamos a utilizar una base de datos para este ejemplo. Le damos siguiente y tenemos nuestro proyecto. Vamos a crear una ventana. La ventana va a ser de tipo estándar, va a ser en blanco. Le damos a aplicar y tenemos nuestra ventana. El nombre de nuestra ventana le vamos a poner lo mismo, le vamos a poner while. Ya tenemos nuestra ventana y vamos ahora a trabajar con nuestro while. Bien, vamos a crear un botón. Ese botón, como ya conocemos, el botón es uno de los controles de WinDev y que obviamente dentro de lo que es el botón nosotros podemos poner código y utilizar los eventos de este control. Vamos a utilizar el evento para este botón. Más bien vamos a cambiarle lo que es el nombre. Recordemos que con barra espaciadora podemos cambiarle el nombre y le vamos a poner while. Es más, le vamos a poner leer un archivo, porque realmente lo que vamos a hacer con nuestro while es leer un archivo. Aunque leer un archivo en programación es un tema un poquito más avanzado, de hecho es un tema de nivel intermedio. Sin embargo, vamos a ver también que con WinDev tenemos una gran potencia en sus asistentes que nos facilitan muchísimo la tarea. Bien, entonces nos vamos al clic con el botón derecho. Nos vamos a código, vamos a ir al evento del clic. La idea, como recordamos los eventos, es que en el momento que le demos clic nosotros ejecutemos todo el código que pongamos acá en este evento. Vamos a poner entonces, vamos a utilizar una función de WinDev que se llama fopen. Fopen lo que nos permite es abrir lo que es un archivo, y aquí es donde vamos a ver la potencia de los asistentes de WinDev. Le damos el asistente. Pudieron notar que en esta parte, en el momento que yo puse fopen y ponemos lo que es el primer paréntesis de la función, automáticamente dice el wizard y este es el asistente. Si le damos clic acá nos va a aparecer lo que es el asistente de la función fopen. Vamos a leer qué es lo que tenemos acá. El asistente nos permite hacer varias cosas. Una de ellas es abrir un archivo. Podemos leer el contenido de un archivo. No es lo mismo leer un archivo que el contenido de un archivo, escribir en un archivo e incluir en una variable y desde una ruta. En este caso, para nuestro ejemplo, vamos a hacer que el asistente nos ayude para poder leer el contenido de un archivo. Cabe comentarles que yo ya he preparado previamente un archivo de texto. Vamos a irnos a documentos, vamos a irnos a lo que es while. Y aquí tengo mi archivo de texto. El archivo de texto no tiene más que una serie de nombres. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nombres que los vamos a leer directamente por programación. Entonces ya tenemos esos archivos. Le damos cerrar. Y nos vamos entonces a decirle que vamos a leer el contenido de un archivo. Y le vamos a especificar desde una ruta. Le damos clic aquí en los tres puntitos. Nos vamos nuevamente a lo que es la parte de nuestros documentos, while, y seleccionamos lo que es el archivo. Le damos a abrir. De manera automática se trae lo que es la ruta. Esa ruta la va a agregar en el código que va a crear. Le damos siguiente.
Este es el código que de manera automática está creando Windev sin que nosotros tengamos que escribirlo. Le damos siguiente y podemos ver que de manera automática el asistente nos creó todo este código. Si estamos hablando de que esta operación la tenemos que hacer 10, 20 o 30 veces en un proyecto, pues todo este tiempo de unos 2-3 clics nos ahorró Windev. Bien, entonces vamos a analizar nuestro código y podemos notar también de que de entrada aquí nos creó lo que es un while, que es el que nos va a servir. Vamos a explicar todo este código. Primero creó una variable de tipo entero, porque esto va a almacenar un número. Recordemos que las variables son los espacios en memoria que nos permiten guardar información, pero en el momento que nosotros la declaramos tenemos que especificar qué tipo de información va a llevar. Entonces este es un file ID, que no es más que un número que le asigna a un archivo. Si nosotros leemos un archivo, cada vez que nosotros leamos un archivo le va a asignar un número. Entonces le vamos a poner aquí, para que sea más claro para nosotros que estamos empezando, que le ponga número de archivo. Entonces así se va a llamar nuestro. Obviamente Windev, en el momento que yo hice el cambio, me está marcando que estas variables ya no existen. Eso es una de las ayudas que tiene Windev. Ya no existe esta variable, por consecuencia vamos a tener que cambiarla. Sin embargo, dentro de las ventajas también que tiene Windev, y pudieron notar en esta parte nos está apareciendo lo que es una palomita color verde. Esto es porque detectó ese cambio que nosotros hicimos, y Windev tiene la posibilidad de que en el momento que le damos clic podemos hacer que renombre todos los NFile ID, los renombre por el nuevo nombre, válgase la redundancia, que tenemos. Le damos que sí lo haga, le damos clic y de manera automática nos cambió todo donde había un ID, file ID, lo cambió por ese número de archivo. Le damos guardar y vamos a ver. Bien, entonces decimos que esta es la variable para guardar el número del archivo. Ya tenemos. Entonces vamos a la siguiente variable, y la siguiente variable es donde vamos a guardar la línea que leamos del archivo. O sea, cada vez que nosotros leamos una línea la va a guardar en esta variable. Entonces vamos a ponerle aquí, más claro para nosotros en español, le vamos a poner línea leída y guardamos. Al guardar, como en el caso del número de archivo, nos detecta los cambios. Le vamos a decir que Windev haga el trabajo por nosotros de sustitución y nos sustituye todo. Entonces ya tenemos nuestra línea leída. Entonces aquí guardaremos, más bien sería variable para guardar la línea leída del archivo. Bien, una vez que terminamos de cambiar nuestros nombres de las variables en español para que sea más comprensible para nosotros, vamos a analizar nuestro código, más bien el código que Windev nos hizo por el asistente. Para hacer eso vamos a utilizar lo que ya conocemos también en los videos anteriores. Vamos a utilizar un punto de depuración para que vayamos viendo el comportamiento de las variables y del código. Entonces vamos a ejecutar nuestra ventana, la ejecutamos y vamos a darle clic a nuestro botón para que se ejecute nuestro código. Le damos leer archivo. Vamos a irnos a la pestaña de depurador y vamos a ir paso a paso. Recordemos que en el botón paso a paso podemos ir leyendo o ejecutando cada una de las líneas, o bien también con la tecla F8. Le damos, entonces voy a utilizar la tecla F8, le doy F8 y vemos qué es lo que nos retorna fopen. En el momento que nosotros abrimos el archivo que especificamos, de manera automática fopen a número de archivo le asigna un número 2. Tenemos en este caso un condicional, un if, para verificar si realmente se leyó o no se leyó el archivo. ¿Qué pasa? Si en fopen no lee ningún archivo, de manera automática retorna -1. Entonces fácilmente podemos comprender acá que como número de archivo es 2, hace la comparación y dice 2 es diferente de -1. Entonces esto es cierto y entra dentro, podemos notar que entra dentro de lo que es el código del if. Esto es simplemente una variable que podemos utilizar para nosotros asegurarnos de que fopen leyó algo. Si no leyó nada, pues se sale, se pasaría al else y marcaría, o en este caso nos enviaría una ventana de error. Para nuestro caso, sí leyó un archivo, sí pude leer el archivo
Y obviamente en esta parte de nuestro código utiliza una función, y esa función es leer el primer archivo. Si recordamos, nuestro archivo, el primer elemento que tiene es Margarita. Por consecuencia, vamos a ver si lo hace. Hasta este momento, como está aquí todavía lo que es el punto de depuración, no tiene nada esa línea leída. Le damos F8, en ese momento ya lo leyó y perfectamente podemos notar que ha leído a lo que es Margarita. En ese momento empezamos a ejecutar lo que es el while, que al final de cuentas este es el asunto del que estamos hablando, y vamos a hacer la comparación. Y dice, la condición del while para que se siga ejecutando es que la línea que leamos sea diferente de fin de archivo. Entonces podemos notar que Margarita es diferente que fin de archivo. Por consecuencia, la condición sí se cumple y continúa con el código que tenemos dentro de while. Le damos F8, podemos ver que se salta la línea, y en este caso todavía es línea leída, lleva el primero, que es Margarita. Al darle F8 lee lo que es la siguiente línea, y podemos notar perfectamente que esa línea leída ya lleva lo que es Constanza, que es el siguiente elemento que tenemos, o la siguiente línea en nuestro archivo. Y de esa manera esto se está ciclando y se va a ir hasta en el momento que llegue a lo que es María. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a darle acá F8. En este caso lleva lo que es Constanza todavía, lee la siguiente línea y podemos ver que lleva a Pedro. En el siguiente ciclo lleva a Pedro todavía y se lee lo que es la línea de John. Seguimos con la siguiente, lee Peter. La siguiente es Michael. La siguiente es Ramón. La siguiente es Miguel. Recordemos, es hasta que llegue a María. En el siguiente ciclo va a leer a María, y ahí debería de leer ya el fin de archivo. Es en la línea leída, lleva a María. En esta todavía no ha llegado al fin de archivo. Le damos la siguiente y podemos notar perfectamente que acá es en línea leída, lee lo que es el fin de archivo, o identifica el fin del archivo después de María, y obviamente en ese momento se va a romper lo que es el ciclo del while. Le damos esto, obviamente acá esto no es diferente de OTS, no se cumple la condición, y por consecuencia se sale fuera del while y se ejecuta la siguiente línea, o se va a ejecutar la siguiente línea, que es fclose. Ese fclose, la función que tiene es que cierra el archivo. Como por memoria quedamos apuntando a un archivo, para que ese archivo pueda ser leído por otras aplicaciones, lo que tenemos que hacer, y lo correcto, es que cerremos el archivo. Cierra el archivo y ahí hemos terminado de leer todo nuestro archivo. Entonces, quizás puede ser un poquito, para algunos podría ser hasta cierto punto un poquito complejo. Espero que no. Yo creo que la explicación que hemos dado y el seguimiento que le hemos dado es para eso. Sin embargo, vamos a hacer algo más para completar lo que es este video, y vamos a crear una variable. Hemos notado de que esa línea leída va tomando cada uno de los elementos. Lo que queremos es que todo esto nos presente en la pantalla, y para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable adicional que se va a llamar datos leídos, y vamos a ir agregando a esta variable, que va a ser de tipo cadena, de tipo string. Vamos a irle agregando todo esto. Entonces, para eso necesitamos agregarlo dentro del while, porque ahí es donde vamos leyendo las líneas, y vamos a ponerle que datos leídos es igual a ese datos leídos, lo que vaya acumulando, más lo que lea, ese línea leída, y le vamos a agregar un salto de línea. Para agregar un salto de línea, o un enter en este caso, a todo el texto que está leyendo, se utiliza lo que es el CR. Entonces lo que estamos haciendo acá es que va leyendo todo, lo va uniendo y va haciendo un salto de línea. Y al final de nuestro código vamos a poner un info, que ya lo hemos visto, y vamos a desplegar en pantalla lo que son los datos leídos. Veamos entonces si esto funciona. Vamos a quitar el punto de depuración para que no nos tardemos mucho. Ejecutamos nuestra ventana, le decimos que pare la prueba que teníamos anteriormente y que comience una nueva. Agregamos nuestra ventana, le damos leer archivo, y perfectamente podemos ver que pone Margarita, un salto de línea Constanza, salto de línea Pedro, y así sucesivamente hasta terminar hasta el final del archivo.
Listo, con esto terminamos este video. Por favor, coméntanos si te parece bien este tipo de ejemplos un poco más avanzados o te gustaría que mejor veamos ejemplos más fáciles. Comparte este video, por favor, danos un like si te gustó, suscríbete y activa la campanita si no la has hecho. Gracias.